Bienvenido, y tiene este micrófono, tiene un ruido ahí raro. Debe ser el Espíritu Santo que sopla así. No sé, está Ay, mira, molestando. dejé el agua. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué dicha. Me alegro mucho. Antes de empezar, creo que tengo un par de palabras. Una palabra es para Viña Oeste como iglesia. Ahora creo que durante la adoración, y bueno, y yo creo que por supuesto esto es muy importante para Melania y para Ronald, para todo el liderazgo. Creo que el Señor me estaba diciendo algo muy específico sobre Viña Oeste y tuve dos visiones. Se las pongo a ustedes, ustedes las valoran. Una, creo que el Señor me estaba diciendo a través de una visión que Viña Oeste es como una fuente de agua en medio de un lugar donde básicamente es un desierto. Y lo que veía era un agua fresca, o sea, un agua potable, ¿verdad? Pero cristalina. Entonces creo que esta es una palabra para Viña Oeste. Y después tuve una visión, ¿verdad? Eh, Vi como arena, como si el piso de este auditorio estuviese cubierto de arena, y de repente un viento soplaba, se llevaba la arena y descubría una tierra fértil. Y creo que esta es una palabra también para ustedes en el sentido de que la Guásima y sus alrededores son tierra fértil para el Evangelio. Entonces, bueno, esa es una palabra que creo que tengo para dos palabras, realmente, creo que es una sola, pero bueno, básicamente en dos dimensiones para Viña Oeste. Y luego siento que alguien está gritando por dentro. Es como si quisiera gritar, como si quisiera básicamente romper toda esta convención social, ¿verdad? Que en la iglesia no se puede, ¿verdad? Como exclamar y gritar. Si es usted, ¿verdad? Yo tal vez le pediría que al final busque una persona para que le ministre, porque tal vez es algo que el Señor está haciendo en usted y tal vez alguien pueda, alguno de los del equipo de ministración, pueda ayudarle a discernir qué es esto, ¿ok? Entonces eso es básicamente creo que lo que el Señor me dijo durante la adoración, no era parte de la prédica. Hoy vamos a hablar de dieta. Hoy vamos a hablar de dieta. Podemos poner la imagen que creo que me mostraron. Ah, ahí está. Ahí está. Ese es básicamente el título de la enseñanza, una dieta para una sana vida espiritual. Eh, bueno, algunos de ustedes me conocen, hay gente de Heredia aquí que me conoce, ¿verdad? Por supuesto mi esposa está aquí que me conoce mucho mejor, ¿verdad? Pero para los que me conocen saben que una de las cosas que a mí me gusta cuando viajo de vacaciones, a mí me gusta viajar por vacaciones principalmente, es la comida. Y el recuerdo que yo me llevo de muchos lugares es la comida. Me gusta probar lo exótico. No le tengo miedo a los menús, ¿verdad? Y básicamente cuando estoy de viaje en algún lugar del mundo veo el menú y el instinto me lleva a pedir lo exótico, a lo que nunca he probado, ¿verdad? Y no me interesa, ¿verdad? Básicamente la sorpresa con la que me voy a llevar. Y es una de las cosas que realmente amo, disfrutar la comida. Y mientras más llena de especies, más picante, ¿verdad? Mucho mejor. Ah, eh, y tal vez entonces yo no soy la persona más adecuada para hablar de dieta. Y tampoco creo que sea la mejor persona para hablar de una dieta espiritual, sin embargo lo voy a intentar. Y lo voy a hacer básicamente porque hace unos días, leyendo Jeremías y particularmente leyendo un libro muy interesante de Eugene Peterson, tal vez ustedes han escuchado de Eugene, me encontré con este pasaje y este pasaje se me quedó clavado
y este pasaje es básicamente la base para la reflexión de hoy. Está en Jeremías 18. Si usted tiene una Biblia, sea física o sea electrónica, yo le voy a pedir que usted la busque, que usted busque este pasaje y que lo subraye. De pronto el texto dice lo siguiente: algunos dijeron, tramemos un plan contra Jeremías, pues no faltará la instrucción del sacerdote, y subraya eso, no faltará la instrucción del sacerdote, el consejo del sabio. También puede subrayar esa parte, si usted puede subrayar en diferentes colores, lo puede hacer. Y luego dice, y la palabra del profeta. Punto. Así que vamos a calumniarlo y a hacer caso omiso de lo que dice. El pasaje es Jeremías 18:18. Si lo pueden poner en la pantalla, lo agradezco. Dice, tramemos un plan contra Jeremías, pues no faltará la instrucción del sacerdote, el consejo del sabio y la palabra del profeta. Tal vez un poco de contexto, no me voy a detener mucho en el contexto aquí, pero un poco de contexto. Un grupo, posiblemente un grupo mayoritario en lo que se denomina Judá, ¿verdad? Históricamente, decide conspirar contra este profeta Jeremías por distintas razones, ahorita no vienen al caso, y dicen, vamos a tramar, vamos a conspirar contra Jeremías, porque aunque suprimamos a Jeremías, aunque lo eliminemos, nunca nos va a faltar la profecía, nunca nos va a faltar el sacerdote y nunca nos va a faltar el sabio. Voy a repetirlo, dicen, aunque eliminemos a Jeremías, nunca nos va a faltar el sacerdote, nunca nos va a faltar el consejo del sabio y nunca nos va a faltar la palabra del profeta. Ese es el contexto, ¿ok? Ese es el contexto del pasaje, pero yo quiero ahora sí básicamente centrarme en un principio espiritual que aquí está presente en Jeremías 18:18. Y es que para una vida espiritual equilibrada nosotros necesitamos la ley, instrucción del sacerdote, necesitamos el consejo del sabio, necesitamos la sabiduría y necesitamos la palabra profética. Son tres elementos que siempre vamos a necesitar para una dieta espiritual sana, equilibrada. Por supuesto, aquí los conspiradores partían de una falsa premisa. La falsa premisa de que desobedeciendo a Dios podían, a pesar de eso, tener la profecía, podían tener la sabiduría y podían tener la palabra del sacerdote, podían tener el sacerdote. Esta era la falsa premisa de la cual partían estos sacerdotes, este grupo de personas. Pero a pesar de la falsa premisa de la que presume este grupo, la realidad es que nosotros necesitamos estos tres elementos para tener una vida espiritual sana. Ahora, el alimento espiritual, vamos a desarrollar entonces varias ideas aquí. El alimento espiritual por excelencia es la palabra de Dios. Básicamente esto Jesús dice, no solamente de pan se alimenta el ser humano, se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. No nos alimentamos solamente de pan, nos alimentamos de toda palabra que salga de la boca de Dios. Eso es básicamente el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Pero lo cierto es que esta afirmación es básicamente una afirmación de principio. Hay algo más sofisticado que tenemos que desarrollar a partir de este principio de que es la palabra de Dios. Y podemos decir lo siguiente: la palabra de Dios bien digerida forma en nosotros prácticas.
la palabra de Dios bien digerida forma en nosotros prácticas que conducen a mantener una relación viva con Dios. Y quiero describir qué es una relación viva. Una relación viva es una relación de pacto. Y tal vez voy a hacer una analogía con el matrimonio. ¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio muerto y un matrimonio vivo? ¿Qué piensan ustedes? No, me imagino que hay muchas cosas que se nos vienen a la cabeza, pero hay un elemento central. La diferencia entre un matrimonio vivo y un matrimonio muerto es el pacto. Es la vigencia del pacto. ¿Cuántos de aquí están casados? Me gustaría saber. Ok. ¿Cuántos de aquí hicieron sus propios votos al casarse? Ok, sí, un grupito. ¿Cuántos se esmeraron en hacer? No, broma, ¿verdad? Yo creo que el que hizo sus votos, ¿verdad? Probablemente se esmeró en hacer sus votos, ¿verdad? Y algunos son buenos escritores e hicieron votos muy bonitos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un matrimonio vivo? Es donde ese voto que usted hizo, ese voto tan elegante, tan bonito, tan romántico, ¿verdad? Se mantiene vivo. Cuando los votos terminan siendo palabras en un papel viejo, el matrimonio ha muerto. Básicamente. Entonces vamos a definir una relación viva con Dios, aquella donde el pacto con Dios se mantiene vivo, donde ese pacto tiene significado, donde ese pacto tiene para nosotros un sentido cotidiano, un sentido diario. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, nos vamos a enfrentar a un dilema. ¿Vamos a hacer una lectura de la Escritura supersticiosa o vamos a hacer una lectura integral? Y este es el segundo tema que quiero desarrollar. Existe una forma de acercarse al estudio de las Escrituras que básicamente es supersticiosa. La persona que cree que por el solo hecho de leer y conocer las Escrituras, estas producen fruto en nosotros, básicamente está actuando de un modo supersticioso. Quiero explicarle algo sobre la magia, o sobre lo que se denomina el pensamiento mágico. Tal vez usted ha escuchado de un filósofo francés del siglo XIX, ¿verdad? Albores del siglo XX, llamado Auguste Comte. Y Auguste Comte tiene un libro, la mayor parte de los cristianos lo odian a este libro, sin embargo es un libro que debe ser lectura obligatoria. Yo le pediría a todo pastor que lea ese libro. Se llama El positivismo. Y en este libro de Auguste Comte él desarrolla el concepto del pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Es la idea de que usted, poseyendo algo, tiene poder. Usted lo ve presente en la religión popular. Y no voy a mencionar el nombre de esa religión popular en Costa Rica. Yo creo que todos sabemos cuál es. Y que de pronto entonces se cree que poseyendo algo, normalmente algún tipo de figura, entonces usted está bien con Dios. Hace un tiempo estuvo aquí, creo que fue la vez anterior que estuvo Ken Fish aquí. Hubo una manifestación muy interesante alrededor del tema de la negrita. Fue la vez pasada aquí. O sea, me acuerdo que fue aquí, fue la antepasada. Y fue esto muy interesante lo que pasó. Y lo traigo a colación porque ese es tal vez uno de los ejemplos más vivos en Costa Rica. Es uno de los ejemplos más vivos del pensamiento mágico. Creer que teniendo el figurín, ¿verdad?, de la negrita, usted está poseyendo algún tipo de poder, o está manteniendo algún tipo de relación con Dios. Ahora, existen otro tipo de manifestaciones de ese pensamiento mágico. Algunas veces son amuletos, eso es lo más común, ¿verdad?
los famosos atrapasueños. Se han dado cuenta, ¿verdad? Ahora es como una moda, ¿verdad? Entonces las personas tienen este atrapasueños, ¿verdad? Que yo no entiendo muy bien qué significa, ¿verdad? No tengo, ni tampoco me interesa mucho, ¿verdad? Sinceramente, pero básicamente es esta idea de que usted lleva ese amuleto y entonces de pronto ese objeto se convierte en algo que irradia un poder hacia usted. Eso es el pensamiento mágico. Ahora, la escritura nos dice que usted puede tratar de relacionarse, tratar de relacionarse con las escrituras exactamente de la misma forma. Porque los creyentes siempre corremos el riesgo de deformar nuestra relación con Dios y particularmente de deformar nuestra relación con las escrituras. Santiago llama a este pensamiento supersticioso o al nivel supersticioso el nivel de los oidores. Tal vez usted ha escuchado este pasaje, estoy seguro, ¿verdad? Si usted tiene un par de años de experiencia cristiana en la iglesia, y estoy seguro que en Viña Oeste, usted ha leído el pasaje que voy a citar. Santiago 1, 22, 24. Por favor, busquémoslos todos juntos. Busquémoslo ahí, y si lo pueden poner en la pantalla, bueno, ahí está. Dice, pero se trata de que pongan en práctica esta palabra. Se trata de que pongan en práctica esta palabra. Y no simplemente que la oigan, engañándose a ustedes mismos. Quien oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece a quien contempla su propio rostro en el espejo. Se mira y en cuanto se va, se olvida, sin más del aspecto que tenía. Santiago, hay algo interesante de esta carta de Santiago. Es una carta totalmente pastoral. Totalmente pastoral, ¿verdad? Cuando usted, ¿verdad? Normalmente a la gente no le gusta mucho Santiago, pero vieras que a los pastores nos encanta. Porque es básicamente la carta escrita para nosotros. Usted dice, sí, Santiago, es que vos de verdad pastoreabas una iglesia, ¿verdad? O sea, y es definitivamente una carta pastoral. Y Santiago está partiendo de un principio que es elemental y es, la palabra es para ponerla en práctica. ¿Podemos repetir eso? Todos nosotros aquí, la palabra es para ponerla en práctica. Cuando nosotros creemos que memorizando la escritura, que conociéndola, o tal vez, ¿verdad? En algunas formas religiosas populares en Costa Rica, bueno, en mi caso yo nunca vi eso, pero por razones muy peculiares de mi crianza, yo fui criado como ateo, ¿verdad? Entonces nunca vi eso, pero luego ahí en las casas de los compañeros de la escuela lo veía y me parecía muy raro, ¿verdad? Esto de que tenían una especie de libro abierto en un salmo, no me acuerdo ni cuál es, ¿verdad? Y en un salmo particular, ¿verdad? Y la Biblia normalmente estaba llena de polvo. O sea, nadie la había tocado bueno, así sucede en la religión popular, pero algunas veces nosotros los evangélicos nos podemos tratar de relacionar con la escritura exactamente de la misma forma o de forma muy parecidas, creyendo que por el hecho de leer, por el hecho de memorizar, ya de pronto algo va a producir fruto en nosotros. Y bueno, uno como pastor dice, bueno, con que la lea ya es algo, ya es algo. Pero lo cierto es que ese algo es muy poquito, porque la escritura está hecha, está diseñada para ser puesta en práctica. La esencia del pensamiento supersticioso en este caso es ser oidores de la palabra sin práctica.
Este estudio o este abordaje supersticioso de las Escrituras contrasta con lo que podemos llamar un abordaje integral de las Escrituras. El estudio integral es el que busca cómo poner en práctica las Escrituras. Tal vez usted aquí, estoy seguro que Ronald y Melania han dado algún curso de interpretación bíblico o que tal vez en algunos de los cursos de discipulado han existido capítulos de interpretación bíblica. Y por supuesto, ¿verdad? Existen principios de interpretación, pero uno de los principios más importantes de la interpretación lo encontramos más bien en la tradición rabínica judía. Y bueno, vale, es importante tomar esto en consideración. Al fin y al cabo, las Escrituras fueron escritas por personas judías. O sea, básicamente, excepto aquello escrito por Lucas, todo lo demás fue escrito por personas judías. Sea que haya sido escrito en hebreo o en griego, el autor fue judío. Y por tanto, el principio que voy a decir es un principio que básicamente informa el pensamiento judío, o por lo menos el pensamiento judío del momento. Entender las Escrituras es poder aplicarlas. Este es el principio. Usted sabe que usted ha logrado manejar las Escrituras cuando usted es capaz de aplicar los principios de esa Escritura en la vida diaria. La Escritura no es para especular, para nada. Algunas veces nosotros pensamos que libros como Apocalipsis básicamente son libros de especulación, ¿verdad? Pero Apocalipsis no es un libro de especulación, es un libro totalmente aplicable hoy. El arte de un buen intérprete de las Escrituras, el arte del Espíritu Santo en nosotros, es producir el fruto de la aplicación práctica. Santiago llama a este nivel integral el de los hacedores. Vean Santiago 1, 25, 27. Dichoso, y me gusta esta frase, dichoso, porque se conecta con todo este lenguaje bíblico de las bienaventuranzas. Dichoso, en cambio, quien se entrega de lleno a la meditación de la ley perfecta, la ley de la libertad, y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone, ¿cómo? En práctica, la pone en práctica. Si alguno se hace ilusiones de ser religioso de verdad, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad no vale de nada. Esta es la religiosidad auténtica e intachable a los ojos del Dios Padre. Y es que este es el resumen, ¿verdad? Si a Santiago le hubieran preguntado, si nosotros le hubiéramos podido preguntar a Santiago, ¿cómo se pone en práctica las Escrituras? Santiago creo que hubiera respondido lo siguiente: asistiendo a los débiles y a los desvalidos en sus dificultades y manteniéndonos incontaminados del mundo. Esa hubiera sido su respuesta, y es una respuesta absolutamente válida y claro, por supuesto, inspirada por Dios en este caso, ¿no? El estudio integral entonces se contrasta con el estudio o abordaje supersticioso de las Escrituras, y por supuesto en Santiago hay una exhortación a el estudio integral, y el estudio integral requiere una inmersión en todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27, este es un discurso que vale oro. Es el discurso final, la despedida de Pablo de Tarso, de San Pablo. Yo siempre le digo Pablo de Tarso, es porque lo quiero mucho a Pablo, ¿verdad? O sea, yo les voy a confesar algo. Cuando estemos en el reino de los cielos, y no sé, tal vez soy pagano, ¿verdad? Pero sí, yo quiero conocer a Jesús, pero también quiero conocer. También quiero ir a hablar con Pablo y darle la mano y pedirle el autógrafo, y decirle, firmame esto, por favor.
tal vez le puedo llevar un ejemplar de la Biblia, que me dedique la carta a los Corintios, una cosa así. Pero esta despedida de Pablo vale oro, y hoy vamos a ver uno de los principios elementales que Pablo señala aquí. Nada he callado, Hechos 20:27, nada he callado de cuanto debía anunciarles. Mi versión dice sobre el plan de Dios. Otras versiones de una forma más elegante dicen de todo el consejo de Dios, de todo el consejo de Dios. Y es que esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos dietas desequilibradas de la Biblia. Y es que leer la Biblia es complicado, gente. Es un libro muy largo, son libros muy largos. Y requiere una expertise en alguna medida. Decía Lutero que cualquier persona podía leer las Escrituras. Sí, no estoy seguro. Sobre todo en el siglo XXI es un libro que requiere mucha dedicación. Mucha dedicación. No basta una lectura devocional de las Escrituras. La lectura devocional es importante, pero no es suficiente. No es suficiente. Si queremos ser practicantes idóneos de las Escrituras. ¿Por qué? Porque algunas veces nos quedamos en algunos temas. Algunos somos fanáticos, a mí se me podría acusar de eso, de las cartas de Pablo. Entonces nos entretenemos con las cartas de Pablo. ¿Y dónde quedó el resto de la Escritura? ¿Dónde quedó el Deuteronomio? ¿Dónde quedaron los profetas? Algunos se vuelven expertos en Apocalipsis. Un amigo mío, y esto no es una crítica para él, es un gran experto, Steve Kranz. Steve es un profesor en Fuller, o solía ser profesor en Fuller, no sé si ya se jubiló, y su biblioteca básicamente está compuesta de cuanto comentario de Apocalipsis se ha encontrado y ha podido comprar. Es un experto en Apocalipsis. Bueno, a algunos de nosotros nos puede pasar eso, que de pronto nos volvemos apocalípticos, ¿verdad? Y solo Apocalipsis. O de pronto nos encanta el Pentateuco y nos quedamos solo en esa historia, el Pentateuco. Pero Pablo nos dice algo que es realmente un desafío, y es que necesitamos todo el consejo de Dios. Y les voy a decir algo, el problema tal vez es que yo soy muy Viña. Y decía John Wimber, el fundador de la Viña, que cuando él veía algo en las Escrituras, anhelaba ponerlo en práctica. Anhelaba ponerlo en práctica. O sea, para John, igual que para Pablo y para Santiago, no existía ningún elemento de las Escrituras que no se pudiera poner en práctica y que no se debiera poner en práctica. Entonces, cuando Pablo dice que tenemos que acudir a todo el consejo de Dios, esto es un desafío. Necesitamos enriquecer nuestra dieta y hacerla una dieta integral. Necesitamos una inmersión en todo este consejo de Dios. Esta inmersión en la Biblia requiere que nos alimentemos entonces de 3 elementos que existen en las Escrituras. Vamos a usar una analogía. Vamos a decir que estos son alimentos. El alimento de lo cúltico, es una frase de domingo, la estoy usando en sábado, pero no importa. O sea, lo cúltico, es decir, lo relacionado con el culto, ¿verdad? También podemos decirle celebrativo. Luego lo profético, y luego necesitamos la sabiduría. Podemos leer otra vez Jeremías 18, ¿les parece? No importa, vamos a repetir ese texto. Jeremías 18:18. Tramemos un plan contra Jeremías, pues no faltará la instrucción del sacerdote
lo cúltico, el consejo del sabio, sabiduría, y la palabra del profeta. Estas personas, a pesar de su desobediencia, sabían lo elemental, que usted para tener una dieta espiritual necesita sabiduría, necesita profecía y necesita entender cómo relacionarse con Dios, que básicamente eso es lo cúltico. Entonces, lo cúltico, ¿verdad? No lo ocultico, ¿verdad? Lo cúltico. Es una palabra extraña. Hablemos del alimento cúltico. La Escritura, particularmente en los textos de la ley, ¿verdad? Básicamente el Deuteronomio, Levítico, Números, y las cartas apostólicas, Pablo, Juan, Santiago, Pedro, nos enseñan la forma correcta de relacionarnos con Dios. Y tanto la ley como los apóstoles coinciden en que la forma de relacionarnos con Dios es a través de la adoración. Ahora, nosotros tenemos que enfrentarnos aquí a un defecto cultural de la cultura evangélica. Y es que, y sobre todo en la Viña, que tenemos tan buenos músicos y tenemos tan buena música, creemos que la adoración se resume en la música. En la música. Y la adoración es mucho más. Mucho más. La adoración es entendida en la Biblia como un compromiso con la verdad y con Dios. O podríamos ponerlo así, un compromiso con Dios y su verdad. Un compromiso. Hay un texto que está en el Deuteronomio que Jesús cita, luego Pablo lo cita y que básicamente es un texto transversal, está presente en todas las escrituras. Deuteronomio 6, 5, 7. Estoy seguro que usted lo conoce. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo hoy te he dicho. Incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el corazón de la ley. Y nos describe la forma en que nosotros podemos relacionarnos correctamente con Dios. Es a través de un amor, pero de un amor comprometido. Un amor comprometido. Otra vez, ¿verdad? En nuestra cultura la palabra amor ya no sabemos ni qué significa. Básicamente es como una especie de sentimiento difuso, ¿verdad? Como una especie de emoción, pero no tenemos una idea de qué significa esto realmente. Pero la Biblia sí tiene un concepto más preciso de amor. No se puede hablar de amor sin compromiso. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe. Y por consecuencia, básicamente lo que Deuteronomio nos está diciendo es que la forma de nosotros de adorar a Dios es con este compromiso. Podemos aprendernos este texto. Este texto sí vale la pena que siempre lo repitamos. Vamos a leer el versículo 5 todos juntos. Amarás al Señor. Pero vamos a ver, hagámoslo, ¿verdad? Vamos a ver, yo no pretendo ser Moisés, pero imagínense que Moisés está aquí parado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta adoración es central. Abre el canal de nuestro espíritu para que fluya la vida
o fluya la muerte. ¿Puedo repetir esto? La adoración es esencial. Abre el canal para que fluya la vida hacia nosotros o fluya la muerte espiritual. Todos los seres humanos, bueno, yo estoy seguro que aquí han enseñado esto. Todos los seres humanos, cristianos o no, adoramos a algo. Todos. Si no adoramos al Dios de la Biblia, estamos adorando otra cosa o a otra persona. Siempre lo hacemos. El ser humano es un ser que adora. Deberíamos inventar una palabra en latín para decir eso, ¿verdad? Como Homo sapiens, ¿verdad? Deberíamos inventar algo así como Homo latrenas, una cosa así, ¿verdad? Y patentarla, ¿verdad? Porque el ser humano adora. Y aquí no me voy a meter en ese tema, pero si usted quiere estudiar un poquito de antropología, se va a dar cuenta que desde antiguo adoramos y actualmente adoramos. Es algo inevitable en nosotros. Ahora, depende de cuál es el destinatario de nuestra adoración, cuál es el tributario de nuestra adoración, así va a fluir vida o va a fluir muerte espiritual. Isaías 44, 18, 20. Aquí está hablando específicamente de un grupo de personas idólatras. Y está hablando de personas que eran parte del pueblo de Dios y que habían caído en la idolatría. Y dice, no saben nada, ni entienden. Son sus ojos incapaces de ver. Sus mentes no saben comprender. Quiero que usted se detenga allí un segundo. En otro lugar del mismo texto de Isaías dice que los ídolos no ven, que los ídolos no escuchan y que los ídolos no hablan. Y ahora en este texto del capítulo 44, versículos 18 al 20, dice que aquel que adora a un ídolo es igual a su ídolo. No entiende, no ve y su mente no sabe comprender. Es incapaz de pensar, carece de conocimiento y de criterio para decir: he quemado la mitad en el fuego, he cocido pan en las brasas, he asado carne y he comido, haré del resto algo abominable, me postraré ante un tronco de árbol. Esta gente se apacienta de ceniza, la ilusión de su mente los hace delirar, son incapaces de salvarse, reconociendo que es pura mentira lo que tienen en su mano. Wow. Cuando usted adora a un ídolo, cuando nosotros incurrimos en idolatría, básicamente lo que estamos haciendo es abriendo las puertas a la muerte espiritual. Nos estamos contaminando, nos estamos contagiando de esa muerte espiritual. Pero en cambio, si adoramos al Dios vivo, con un compromiso integral que involucra todos los aspectos de nuestra vida, el alma, el espíritu, el cuerpo y la cotidianeidad, que es bien importante, el día a día, entonces va a ser la vida misma que hay en Dios que fluye en nosotros. La práctica de la adoración se relaciona con la función del creyente como sacerdote. En Apocalipsis, no voy a leer el pasaje aquí, pero eso está básicamente en Apocalipsis 10, Apocalipsis 11, básicamente esos capítulos, se nos presenta a los creyentes como un grupo que está delante de la presencia de Dios, a los que ya han fallecido, a los que se nos adelantaron, como un grupo de personas que están delante de Dios adorándole. Esa es la función sacerdotal, la adoración a Dios. El alimento cúltico es elemental para tener una vida espiritual saludable porque nos
nos ayuda a conectarnos correctamente con Dios. Pero hablemos del alimento profético. La profecía bíblica, y por supuesto aquí viene todo un tema, ¿verdad? Y es, ¿qué es profecía? ¿Qué es profecía? Yo quisiera darles una forma de entender profecía que es práctica. Es la palabra escrita que nos revela el plan de Dios para la humanidad, la misión de su iglesia y nos hace un llamado. Básicamente es eso. La palabra profética, algunas veces nosotros identificamos la palabra profética con la profecía predictiva. Y por supuesto, en la Escritura hay profecía predictiva. Y por supuesto, el Espíritu Santo se manifiesta con profecía predictiva. Pero casi siempre que hay profecía predictiva, viene de inmediato la profecía exhortativa. Nunca hay profecía predictiva sin exhortación. Nunca. Porque cada vez que el Señor nos dice algo, hay un llamado, hay una invitación a acercarnos, hay una invitación a obedecer, a actuar de acuerdo con el plan de Él. Y es que esto es básicamente la profecía, es una revelación del plan de Dios para la humanidad, para la misión de la iglesia, y hay un llamado individual para involucrarnos en ese plan de Dios. Los textos de los apóstoles y profetas son esenciales para nuestra vida espiritual. Efesios 2, 19-21. Ya no son, por tanto, extranjeros o advenedizos, son conciudadanos de un pueblo consagrado, son familia de Dios, son piedras de un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y Cristo Jesús es la piedra angular en la que todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado al Señor. Hay un principio en las Escrituras, hay una evolución en las Escrituras. Las Escrituras evolucionan desde la noción de un templo físico, un pequeño aunque magnífico templo ubicado en Jerusalén, hacia un templo universal manifestado en nosotros como seres humanos. Es el pueblo de Dios, el nuevo templo. Y esto queda clarísimo de dos libros proféticos, Ezequiel y Apocalipsis. Por supuesto, no tengo tiempo para desarrollar el tema. Leamos Ezequiel y Apocalipsis, porque básicamente es eso. Lo que se nos está diciendo es que nosotros somos el templo de Dios, y ese templo de Dios es parte del plan de Dios. Y para nosotros poder entender el plan de Dios tenemos que conocer profetas y necesitamos conocer apóstoles. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, que básicamente les voy a decir algo. Los apóstoles del Nuevo Testamento son básicamente los profetas del Nuevo Testamento. Por eso es que los textos de los apóstoles también tienen autoridad de palabra inspirada por Dios, de la misma forma que las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces necesitamos conocer profetas y necesitamos conocer apóstoles. La profecía forma en nosotros un sentido de misión y servicio en el reino de Dios y en la iglesia. Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra profética, se imprime en nosotros un sentido de servicio, de misión. Nuestra vida encuentra marco en el servicio lleno de gracia y amor. Esto se vincula con la función de reyes. Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. La palabra, el alimento cultico nos enseña a ser sacerdotes. El alimento profético nos enseña a ser reyes. Ahora hablemos de sabiduría, el último alimento que necesitamos, el último ingrediente, o la última familia de alimentos que necesitamos en el plato de una dieta espiritual, la sabiduría.
La sabiduría es el alimento espiritual que nos da fortaleza de carácter. ¿Puedo repetir esto? La sabiduría es el alimento espiritual que nos da fortaleza de carácter. El estudio de la ley nos enseña a ser sacerdotes. El estudio de los profetas y apóstoles nos enseña a ser reyes. La sabiduría nos da integridad. Los libros de sabiduría y las exhortaciones apostólicas son esenciales para formar sanas prácticas de integridad y prudencia. Dice, mira, este pasaje está equivocado. Vamos a buscar Eclesiastés 7. Lo puse mal en mis notas, pero vamos a buscar Eclesiastés 7. Creo que es 7:19, por favor, si lo pueden poner en pantalla. 7:19. La sabiduría hace al sabio más fuerte que 10 gobernadores de una ciudad. La sabiduría hace al sabio más fuerte que 10 gobernadores de una ciudad. ¿Cuáles son las personas más poderosas del planeta en este momento? ¿Alguien me puede decir algunos nombres? A mí se me ocurre, no sé, Elon Musk, Jeff Bezos. ¿Alguien más? Antes uno decía que los presidentes de Estados Unidos ya no son tan poderosos, ¿verdad? Pero bueno, se vale, Ronald, metemos a Biden ahí. Bill Gates, y pongamos, para ser equitativos de género, a Melinda. A Melinda Gates. Sí, también una mujer muy poderosa. ¿Alguien más? Bueno, los Rothschild, sí. Y ahí podemos seguir poniendo nombres, ¿ok? Le voy a decir algo. La escritura dice que quien tiene sabiduría es más fuerte que las 10 personas más poderosas del planeta que usted pueda pensar. Porque la fortaleza no está en el poder, la fortaleza no está en el dinero, la fortaleza está en la sabiduría. Porque la sabiduría nos da el dominio sobre nosotros mismos. Por eso la escritura hace tanto énfasis en el dominio propio. La sabiduría nos aleja del legalismo. Nos permite vivir íntegramente sin legalismo, pero con prudencia. El legalismo básicamente es el refugio de las personas que no conocen sabiduría. El legalismo es básicamente el lugar donde las personas que no conocen la prudencia tienen que refugiarse para encontrar un lugar seguro. La sabiduría se vincula también con la autoridad espiritual. Voy a ir cerrando. Una dieta holística. Vamos a retomar este principio. Una vida espiritual sana requiere de un estudio integral de las Escrituras, de la Biblia, que incluya lo cultico, que incluya lo profético y la sabiduría. Los desequilibrios, y este es el desafío de esta noche. Yo podría contentarme y decirles, aunque sea un poquito de las Escrituras, lean, aunque sea, ¿verdad?, lo elemental. Pero está bien cuando estamos bebiendo leche. Pero el problema de muchos de nosotros es que nos quedamos con leche toda la vida. Nos quedamos ahí, ¿verdad? Y al final generamos, ¿cómo es que se dice eso? La alergia a la leche, ¿cómo es que se llama eso? Intolerancia. Porque hemos bebido tanta leche, ¿verdad?
Pues ustedes se ríen, pero esto es cierto. Espiritualmente yo creo que eso es cierto. Alguien tendrá que venir otro día a predicar sobre eso. O sea, pero el punto al que quiero ir es que Pablo sí nos dice, tenemos que procurar pasar de la leche ¿a la qué? A la carne. ¿Ah? Necesitamos pasar al alimento duro, que necesita, fuerte, el que alimenta a un adulto. Imagínese usted que a alguno de nosotros se nos ocurra, bueno, nunca he escuchado esa dieta, pero me imagino que a alguien se le podrá ocurrir la dieta lactosada. Y que a alguien se le ocurra que puede vivir a punta de leche. Un adulto, quiero decir, ¿verdad? Yo no soy nutricionista, pero tengo sentido común y me imagino que una persona adulta a mi edad, ¿verdad? 50 años exactos, que a mí se me ocurra vivir a punta de leche, ¿verdad? Y básicamente voy a terminar en el hospital por desnutrición. El problema de muchos creyentes, muchos de nosotros, es que queremos pasar nuestra vida espiritual bebiendo leche. Lo que estamos es contaminados, desnutridos, alérgicos. La Escritura nos pide que por favor evolucionemos para beber alimento más sólido, el alimento que realmente necesitamos. Y quiero terminar con algunos ejemplos de lo que produce una dieta espiritual desequilibrada. No son ejemplos, no es necesariamente todo, ¿verdad? Es lo que a mí se me ocurrió, lo que pude pensar. Después tal vez se me ocurran otras cosas. La adoración sin profecía ni sabiduría conduce una vida espiritual marcada por lo sectario, desinteresada por el bienestar de la humanidad y hostil a los semejantes. Y esto es uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica, esa tentación de convertirnos en sectas o en el pensamiento sectario, de que lo que importa en nuestra iglesia, o en algunas cosas, en algunas ocasiones es muy común, nuestra familia. Y nos desinteresamos de lo que le pasa al semejante, a la humanidad, a la vecindad, a lo que nos rodea, en este caso a la Guásima. Heredia, Viña Heredia, algunos de ustedes han estado allí. Es básicamente una iglesia urbana y nosotros estamos en el centro de la ciudad de Heredia, allí donde todo pasa. Todo, o sea, todo lo que usted pueda pensar pasa en el vecindario donde nosotros estamos plantados. Y una de mis cargas es que nosotros no estamos haciendo lo suficiente para ser relevantes para esa comunidad. Lo intentamos, oren por nosotros para que podamos ser más relevantes para esa comunidad, porque básicamente si una iglesia no es relevante para la comunidad es que es una secta. Creo que algo bueno estamos haciendo, aunque sea poquito, porque después de la pandemia, bueno, no después de la pandemia, en medio de la pandemia, cuando ya logramos montar una mínima infraestructura para comenzar a transmitir desde la iglesia, desde el edificio, un domingo yo llegué con Andrea y abrimos la iglesia y un vecino se acercó y nos dijo, ¿ya van a abrir la iglesia? Es que los hemos estado extrañando. Y claro, el pensamiento de uno es, ¿y por qué si usted ni viene a la iglesia? Pero yo creo que algo, pero después, ¿verdad? Ese es el pensamiento religioso, sectario mío. O sea, pero después dije, no, aquí hay algo bueno. Si el vecindario nos extrañó, es porque alguito de relevancia tenemos para que nos extrañen. Y es que, pero claro, creo que necesitamos hacer mucho más. La sabiduría, les decía, la adoración sin profecía ni sabiduría conduce a este pensamiento sectario, a vivir en grupos cerrados y legalistas,
que generan una identidad de resistencia. Es la idea de que somos la pequeña manada, de que somos el pequeño grupo elegido, y nos volvemos extremadamente moralistas. La profecía sin adoración ni sabiduría nos puede conducir a la violencia. Una misión, un sentido de misión sin gracia, sin conocimiento del Dios del amor o del Dios de amor, puede convertir el evangelismo en propaganda. Ya no estamos llevando buenas nuevas, estamos llevando propaganda o proselitismo. Se ejerce juicio sobre las personas, porque esa es la diferencia entre el evangelismo y la propaganda. La propaganda ejerce juicio, y el juicio es básicamente violencia, violencia moral, violencia psicológica, y en algunos casos la violencia psicológica y moral lleva a la violencia física. Y ustedes dirán: Jorge, pero nosotros somos cristianos, nosotros no ejercemos violencia física. No debemos, no estamos llamados. Nuestra misión es el evangelismo, no la propaganda. Pero vean que hemos estado tan tentados a hacerlo. Ahí están los ejemplos históricos: las cruzadas, la conquista de América. Y si no quieren ir tan lejos en la vida, en la historia, y pensemos en recién la violencia en Irlanda del Norte. No está tan lejos de nuestra época. La sabiduría sin profecía o adoración degenera en secularismo. Crea el espejismo de que es posible vivir vidas morales sin Dios. Tal vez usted ha tenido la oportunidad de viajar a países que solían ser cristianos. Bueno, yo sé que algunos de ustedes acompañaron a Ken Fish a Alemania hace un tiempo, ¿verdad? Creo, algunos de ustedes. Y algo muy interesante de estos países que solían ser cristianos es que usted todavía ve elementos del cristianismo allí: el orden, la honestidad, el apego al derecho, por ejemplo. El hecho de que usted puede dejar la casa abierta y nadie se mete a la casa suya, ¿verdad? De que no vive encerrado en condominios, o no vivimos encerrados en condominios o encerrados en rejas. Pero cuando usted observa de cerca esas sociedades, están viviendo de prestado, están viviendo de una herencia moral de los reformadores, de Lutero, de Calvino, de Zweig, ¿verdad? De Ulrico, bueno, ya no me acuerdo. Pero ya no está Dios. Y usted ve cómo poco a poco esa herencia moral la van dilapidando. Cómo poco a poco ese orden se va convirtiendo en caos, porque no está Dios. La sabiduría sin adoración, la sabiduría sin profecía, básicamente se convierte en un espejismo. La idea de que podemos vivir vidas íntegras sin Dios. Quiero terminar con un pasaje, Hechos 20:32. Ahí mismo es el discurso de Pablo, el discurso que les comenté. Ahora los encomiendo a Dios y a su mensaje de amor, un mensaje que tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en la fe y alcancen la herencia prometida. Podemos leer este pasaje juntos todos. Es uno de los pasajes más hermosos que hay en las Escrituras. Ahora, ¿podemos leerlo? Ahora,
los encomiendo a Dios y a su mensaje de amor. Un mensaje que tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en la fe y alcancen la herencia prometida. Una dieta integral de las Escrituras produce 3 grandes beneficios en nosotros. 1, una vida espiritual encomendada a Dios. 2, una vida orientada por el mensaje de amor de Dios. Y 3, un crecimiento en la fe y la integridad madura. La invitación de esta noche es muy sencilla y muy transparente realmente. Es una invitación a sumergirnos en las Escrituras, de pasar de leche a alimento sólido. Entonces yo los voy a invitar que nos pongamos de pie. Y vamos a hacer una invitación con el permiso de Ronald. ¿Me das permiso, Ronald? Yo creo que son básicamente 2 invitaciones. Si usted quiere pasar, si usted esta noche decide pasar de leche a alimento sólido, yo le voy a invitar que pase a este lado izquierdo del ¿cómo se llama esto? Del altar, llamémoslo altar, no sé cómo le llaman ustedes. O sea, del salón, gracias. Entonces, si gusta, pasan aquí a la izquierda. Ahorita, cuando vamos a tomar un tiempo de reflexión. Si usted quiere pasar de leche a alimento sólido, aquí puede pasar. Y quiero hacer una invitación muy concreta a estas personas que van a pasar aquí. Vi en los anuncios que pronto están por abrirse los grupos de discipulado, ¿verdad? Creo que es así. Sí. O está por terminar. Pero va a empezar en julio. Yo le voy a hacer una invitación a la persona que pasa aquí y es a inscribirse en uno de esos cursos de discipulado, porque esa es la forma en que pasamos de leche a alimento sólido. En la práctica es eso. Esa es la forma en que lo hacemos. Y usted tiene una comunidad, usted tiene aquí una iglesia Viña Oeste que está dedicada al discipulado, y ese es el brete de pastores que quieren que usted coma alimento sólido. Y aquí voy a hacer otra invitación. Vamos a ver cómo lo pongo. Algunas veces nosotros necesitamos, hay puntos en nuestra vida en que de pronto como que nos sentimos satisfechos de la Escritura y decimos, es que ya tengo lo que necesitaba. Y eso, gente, es un error. La Escritura tiene esta virtud de ser una fuente inagotable de alimento espiritual. Entonces, si usted esta noche decide, va a ser muy extraño, que quiere tener más hambre por las Escrituras, le voy a invitar que pase aquí al lado, sería derecho, ¿verdad? Al lado derecho mío, y alguien va a orar por usted. Pero vamos a tomar un tiempo de reflexión. Vamos a tomar un tiempo de reflexión, un par de minutos, y deje que el Espíritu Santo le hable, ¿de acuerdo? Deje que el Espíritu Santo le hable. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Desciende sobre nosotros. Tú que has inspirado las Escrituras, tú que eres el Dios detrás de las Escrituras, no solamente las has inspirado, sino que tú eres la fuente de vida
que está detrás de esas escrituras. Espíritu Santo, háblanos esta noche a cada uno de nosotros.